Comenzamos entonces. Eh, Vamos a ver, vamos a pasar directo a la pizarra. No sé, ¿alguien ya vio los ejercicios que están explicados ahí en la clase? ¿Cuál es, profe? En U virtual, donde se suben las clases, hay clase 1, clase 2, que son de teoría, y una clase 3 de ejercicios, además de la guía que les estoy mencionando. ¿Alguien ya vio algún ejercicio? Ah, sí, yo lo vi. ¿Sí? Ok, ¿cómo te fue con eso? El de, el de la guía hice unos dos nomás porque de verdad eran muy largos y me dio mucha flojera. Ah, está bien. Sí, algunos, digo, el concepto, digamos, no es tan complicado, pero son desarrollos un poco más largos, ¿no? La verdad es que no hay de otra en esto. Y en realidad, mm, uno no se da cuenta si entiende el concepto. Yo a veces me extiendo un poco en las explicaciones, en los dibujitos y lo que significan las cosas, lo cual, por supuesto, tiene su valor, ¿no? Em, pero la verdad es de que sí, uno a la hora de hacer el desarrollo, arrastrar el lápiz, es donde entiende realmente cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, pues ni modo, hay que, hay que hacer eso. Entonces, ya, veamos ejemplos, ¿no? Eh, Supongamos que tenemos una función así, f de x igual a la integral de 0 a x de e a la arco tangente de t dt, ¿sí? Y nos piden calcular f' en 1, la segunda derivada evaluada en 1, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso habrá que calcular la derivada en realidad para todo punto y después evaluar ahí, ¿no? Entonces, primero, ok, la primera derivada de una función así es súper fácil, ¿no? Nada más. Por el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Por teorema fundamental, teorema fundamental del cálculo 1, le voy a poner, ¿sí? La derivada de esta función, f' en x, es, ¿no? A ver, lo voy a escribir así también. X, e al arco tangente de t, ¿no? Tenemos la derivada de la integral, se cancelan esas cosas, ¿no? Entonces tenemos nada más la función original. E al arco tangente de x. Entonces, hasta aquí terminó nuestro uso del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Porque, bueno, la segunda derivada que nos piden calcular es ahora la derivada de esta función, ¿no? La derivada de la derivada. Y aquí ya no hay integrales, ya no hay nada, ya se vuelve un ejercicio de derivación, ¿sí? Pero igual, pues este primer paso es crucial, ¿no? Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? Es sencillo, pero hay una aplicación del teorema, entonces es válido, ¿no? Detenerse aquí. Si no, seguimos, ¿no? Ahora hay que derivar esto. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Cómo está hecha esta función? ¿No? La vuelvo a escribir. F' de x es e al arco tangente de x. Entonces, ¿cómo derivo esto? ¿Con la cadena? Con la regla de la cadena. Muy bien. Con la cadena. Entonces, ahora, aunque f' de x es dn de x de esto, ¿no? Y a ver, la derivada del exponencial es fácil, es ella misma, con todo y la arcotangente que tiene encima, pero tengo que multiplicar ahora por la derivada de la arcotangente. Voy a poner así, arcotangente prima, ¿sí? Y ahora, bueno, esta derivada se la pueden saber de memoria, ¿no?
yo es de este tipo de cosas que a mí se me olvidan, entonces vale la pena ver de dónde sale, ¿no? ¿Alguien sabe cuánto es esto? La derivada de la arcotangente. ¿No? Bueno, No. razón de más para ver cómo sale, ¿no? Ahora, a eso se redujo nuestro ejercicio, ¿no? Y en realidad va a ser la parte más, larga, pues más rebuscada del desarrollo. Pero no quiere decir que sea tan difícil, solo hay que saber qué hacer aquí, ¿no? Entonces, bueno, es una función trigonométrica, ¿no? Una función trigonométrica inversa, entonces vamos a tener que usar ahí identidades trigonométricas, etcétera, y usar el hecho, ¿no? De que es eso, es una función inversa. O sea, a veces pues, la notación, a veces la verdad no ayuda, ¿sí? Pero, ¿qué es la arcotangente? Es la función inversa de la tangente, ¿sí? Función inversa en el sentido de composición, ¿sí? Ahora, usted, bueno, no todos, ¿no? En algún equipo tuvieron que calcular obtener una fórmula para la derivada de una función inversa, ¿sí? Entonces, otra vez, se pueden acordar de la fórmula o pueden obtenerla con el desarrollo, ¿no? Aquí la vamos a tener que obtener con el desarrollo en lugar de acordarnos, ¿no? A ver. Esta rayita las estoy escribiendo a manera de paréntesis, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se deriva esto, ¿no? Ok, bueno. La idea es usar el hecho de que estas son funciones inversas. O sea, que tangente de arco tangente de X, si son funciones inversas, ¿cuánto es? 1, ¿1? X. No, X, muy bien. X. O sea, funciones inversas, ¿sí? Aquí lo pongo así como en general, ¿no? Cumplen esto. X. O sin el argumento, ¿no? Compuestas en el orden que sea, son igual a la identidad. ¿Ok? Y es precisamente la situación que tenemos aquí. Tangente, arco, tangente. Esto del arco, o sea, se le pone arco tangente en lugar de tangente a -1, les digo, como por una cuestión histórica, porque este arco quiere decir, viene como de ángulo, pues, ¿no? Como de arco. Entonces, arco tangente de un valor es el ángulo cuya tangente es ese valor, ¿no? A ver, ya me confundí. Voy a poner un ejemplo mejor. Por ejemplo, ¿cuánto es tangente de 45 grados, que es pi sobre 4? Tangente de 45. Sale hasta en una canción. ¿Cuánto es? ¿No? O sea, pi cuartos, recuerden, es lo mismo que 45 grados. ¿Cuánto vale la tangente de 45? ¿Por el chat? 1. 1. Gracias. Ok. Bueno, vamos a volver sobre este tema, pero acuérdense siempre de su humilde triangulito rectángulo donde están definidas las cosas, ¿no? ¿No? Si este es el ángulo, vamos a ponerle X aquí, ¿no? Al ángulo. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, B sobre A. Y cuando este ángulo vale 45, este otro ángulo también vale 45, entonces los lados son iguales. B es igual a A, B partido por A es igual a 1. Hay que acordarse un poquito, o sea, si uno no tiene una muy buena memoria para esos valores y todo, hay que acordarse un poquito de dónde salen.
También hay que acordarse de eso, pero es más fácil para mí acordarse como del triangulito que de un montón de valores, ¿no? Ok, bueno, ese es nada más un ejemplo. ¿En qué sentido? Ah, ok. Eso es lo que vale la tangente. Y equivalentemente entonces, arco tangente de 1 es pi cuartos, ¿no? Me regreso pues al argumento original, ¿ya? Ok, entonces vamos a usar esta propiedad de ser funciones inversas para calcular la derivada. Insisto, esto se lo pueden aprender y pueden llegar y decir, ya, la derivada del arco tangente es tanto, y nadie eh, les va a decir nada, pero si no se la saben, pueden hacer esto, ¿no? Ok, entonces vuelvo a escribir esto, tangente de arco tangente de x es igual a x. Derivo esta ecuación, ¿sí? Entonces, del lado derecho, bueno, si dos cosas son iguales, sus derivadas van a ser iguales, ¿no? Del lado derecho, ¿cuánto es la derivada con respecto a x? ¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? 1. 1. Muy bien, 1. ¿Y cuál es la derivada de esto? Bueno, otra vez tengo una composición, ¿verdad? Entonces tengo que derivar con la regla de la cadena. Entonces voy a tener la derivada de la tangente en la arcotangente por la derivada de la arcotangente en x, ¿no? Esta es la regla de la cadena. Y entonces ahora puedo despejar la derivada que quiero. Pero, pues lo que tengo acá es todavía, no es muy presentable, digamos, porque tengo todavía otra derivada y tengo o compuesta en otra función. O sea, es decir esto y nada es casi lo mismo, ¿no? Entonces recordamos, a ver, ¿quién es la derivada de la tangente? Secante cuadrado. Secante cuadrado, ¿no? Si no se acuerdan, también pueden deducir esto de manera no muy difícil, pero eso dejémoslo al final, porque si no, nunca vamos a acabar con el ejercicio, ¿no? Ok, entonces esto es arco tangente de x igual a 1 sobre secante cuadrada de arco Profe, tangente de x. Sí, pero ahí en el arco tangente le había puesto una comilla arriba. sí, perdón. Sí, gracias. Sí, esa es la derivada de esa es la derivada que queremos calcular, ¿no? Entonces, ok, ya. Un pelito mejor, ¿no? Aquí tenemos la derivada que queremos calcular y por lo menos de este lado ya no tenemos derivadas. ¿Ya? Entonces, ok. Esto podría ser una respuesta. Pero la respuesta se puede simplificar mucho más porque fíjense, aquí tengo una función trigonométrica elevada al cuadrado, pero eso ahorita no es importante, digamos, una función trigonométrica evaluada en la inversa de otra función trigonométrica. Entonces, tengo como una cosa directa y una cosa inversa. Uno espera que algo se cancele y arrojar alguna expresión como más explícita en X. De la misma manera que se cancelaban estas, ¿no? Que eran tal cual una función y su inverso. Aquí, pues como que echamos las cosas a la juguera y salieron, ¿no? Tengo arco tangente y secante. No se cancelan. Si aquí tuviera una tangente, aunque fuera tangente al cuadrado, ponte, sí se cancelaría, ¿no? Porque sería tangente de la arco tangente, y luego eso lo elevan al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que usar ahí para lograr esa cancelación? Una identidad Una trigonométrica. identidad, perfecto. Necesito una identidad trigonométrica que me relacione secante y tangente. Y como tengo secante aquí al cuadrado, pues de preferencia de una vez secante al cuadrado, uno esperaría que con tangente cuadrado. ¿Alguien se sabe esa identidad? No, de trigonometría casi nulo. ¿No? Ok. 1 partido coseno.
ese es un primer pasito, ¿eh? O sea, bueno, eso no es la identidad, pero secante es 1 partido por coseno. Entonces, si uno va reduciendo ahí las cosas a sus componentes más Profe, sencillos, puede deducir la identidad, ¿sí? no lo puede usar así como ocupando un triángulo pitagórico con valor de x y 1. Muy bien, sí. Sí se puede hacer eso. Ya. Voy a dar la identidad y después voy a hacer lo que dice su compañero, obtenerla a partir de la definición de las funciones, que es hacer este triangulito que dijo su compañero, ¿no? Con 1 y x y no sé qué. ¿Ya? Ok. Bueno, ya, la identidad es, estoy haciendo trampa, no estoy viendo mis notas de lo que hice antes, si no, no me acuerdo. La identidad es secante cuadrado de x igual a 1 más tangente cuadrado de x. ¿Sí? Entonces vamos a usar esto primero y después vemos de dónde sale. ¿Ya? Al igual que esta. ¿No? Ok. Arco tangente en x es 1, ¿sí? Partido por, sustituyo aquí la secante cuadrada, ¿no? 1 más tangente cuadrada, ¿de quién? Pues de lo que tengo aquí. ¿Sí? Esta identidad vale para toda x, en particular para este argumento. ¿Sí? Arco tangente de x. Entonces ahí ya gané, ¿no? Porque tengo tangente de la arco tangente. No se confundan con este cuadrado ahí, ¿no? Recuerden, son, insisto, cosas en que la notación no ayuda. Esto en realidad lo que significa es tangente de la arco tangente, todo esto al cuadrado. O sea, Profe, ya no se ve ya allá no abajo. se ve, ¿verdad? Ok. De aquí a acá, ya no, o sea, de aquí a acá no hice nada matemáticamente, nada más es otra manera de escribirlo. ¿Sí? Y esta manera ilustra mejor que aquí realmente se cancelan estas dos funciones que son inversas una de la otra, ¿no? Lo que tengo acá, ¿no? Entonces, lo que obtengo es tangente de arco tangente es x nada más al cuadrado. Pum, ¿no? Mucho más presentable que lo que había obtenido anteriormente, porque logré esta cancelación de las funciones. ¿Sí? Entonces, arco tangente prima es 1 partido por 1 más x cuadrada. Volvemos al ejercicio original, que era, bueno, que se reducía a calcular esta derivada, ¿no? Bueno, nada más sustituyo lo que me quedó al final, ¿no? F' Profe, de, ¿sí? es que yo no entendí la última parte. Ok, Lo del por qué cambió el secante cuadrado por el 1 más tangente cuadrado y no lo distribuyó. ok. Vamos a ver ahorita cómo se hace. Déjame escribir la respuesta final, ¿no? Del ejercicio y vamos a ver ese paso, ¿ya? Teníamos f' de x igual a e a la arco tangente de x por tangente prima. Eso fue lo que obtuvimos después de todo este rollo, ¿no? Con las funciones trigonométricas. Entonces escribo al final ya nada más mi respuesta. F b' de x, ¿no? Es, ¿sí se ve? F b' de x es e a la arco tangente de x por la derivada del arco tangente que acabamos de calcular es 1 partido por 1 más x cuadrada. Y lo que me piden en realidad era f' en 1, ¿verdad? Y esto es e a la arco tangente de 1 por 1 partido por 1 más 1 al cuadrado, es 2, ¿no? Recordamos, ¿no? El valor que les di antes, ¿no? Mañosamente. Arco tangente de 1 es pi sobre 4. Por lo tanto, ¿no? Yo tengo e a la pi sobre 4 por 1/2. Bueno, entonces mejor le pongo así, sobre 2. Y esa es mi respuesta final. ¿Ya?
Muy bien. Ahora sí. Bastián, Que mi duda era, tu duda. me salía arco tangente primo de x que es igual a 1 más, o sea, 1 sobre 1 más tangente cuadrado del arco tangente de x. Ujú, Este se supone que el 1 más tangente cuadrado ujú. lo reemplazó por el secante cuadrado, ¿cierto? Sí, Ya, y el arco tangente que está dentro del paréntesis es es que no sé si es el argumento o un, o un algo que se producto. está multiplicando, sí. Ya, eso es lo que no, eso es lo que a mí no me gusta de escribir este cuadrado aquí, ¿sí? Como que no se entiende. Por ejemplo, aquí queda claro que es el argumento, Ahí sí. ahí sí. Bueno, o sea, ni modo, pues. Esta notación se acostumbra simplemente y, y no es la mejor por varias razones, porque se presta ese tipo de confusiones. Pero también, si, si yo lo escribo siempre así y luego van a ver esto, también igual se van a confundir, pues, ¿no? Y lamentablemente esta notación es la que se acostumbra, ¿no? O sea, la razón, ¿cómo te diré? O sea, esto es simplemente una convención, ¿no? Normalmente, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Notacional. Normalmente, ¿cómo se ve esto con la luz? ¿No dificulta? ¿No? No se ve ¿Está bien. legible? Ok. Normalmente, ¿no? Eh, si tú, pues, no sé cómo decirlo, a ver, normalmente si tú tienes una función, ¿no? No sé, f de x igual a lo que sea, ¿no? Si tú tienes una función nada más, entonces veámoslo así, es un número, ¿no? Es un número, vamos a poner f de x igual a y. Es un número que resulta de evaluar esta función en x. Pues y cuadrado, tú lo escribes como todo esto de f de x al cuadrado, ¿sí? Esa es la notación usual, ¿no? ¿Ok? Em, pero por alguna razón, cuando esta función es seno, coseno, tangente, cuando es una función trigonométrica, el 2 lo escribes aquí. Y se supone que todos ya sabemos que significa lo mismo, pero solo para las funciones trigonométricas. Para cualquier otra función, esto de hecho significa otra cosa, en la que no vale la pena meternos ahora. Pero para cualquier otra función, si tú lo que quieres decir es este número elevado al cuadrado, esto sería incorrecto. No se escribe así, ¿no? Bueno, vamos a poner, no es igual, ¿sí? Pero por alguna razón, ¿no? Si tú tienes, vamos a decir, y igual a seno de x, ¿sí? Entonces, y cuadrada lo escribes como seno cuadrado de x. Pero es una cuestión como de costumbre, pues, ¿no? De que algún día la gente, ¿no? Se puso de acuerdo que así sería, pero no es la mejor notación, simplemente es la que se usa, ¿no? Ya, Entonces, me quedó claro. por eso aquí, ¿no? Eh, digamos, voy a ponerle otro argumento aquí para que se entienda que no es x nada más. O sea, yo puedo escribir secante cuadrada de alfa, ¿no? Parece x igual. Ya, ok. Secante cuadrada de teta igual a 1 más tangente cuadrada de teta, ¿no? Y teta puede ser lo que sea. Entonces, aquí en este caso, teta, pues es el arco tangente y es el argumento en esta identidad, ¿no? Entonces, secante cuadrado de lo que sea es igual a 1 más tangente cuadrada de eso mismo. Y ese mismo, en este caso, es arco tangente de x, ¿no? ¿Sí?
Entonces, por eso se logra esta cancelación y nuestra derivada queda, pues, que resulta una expresión mucho más sencilla, ¿no? Que curiosamente ya ni siquiera tiene funciones trigonométricas, es una función racional en X. Así es la vida, ¿no? Ok, vamos a ver rápidamente de dónde salieron estas identidades antes de pasar a otro ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa si les preguntan una derivada de una función trigonométrica y usted no se acuerda? Bueno, las que se tienen que aprender sí o sí son las de seno y coseno. Y esas son fáciles, ¿no? Porque la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno menos seno. Esas sí, esas se las tienen que aprender, ¿no? Porque en todo caso no es tan fácil deducirlas. Entonces, esas apréndanselas. Y todas las demás las pueden sacar de esas dos usando el triangulito usando otras identidades trigonométricas que son más fáciles de recordar. Por ejemplo, vamos a ver esa de la tangente, ¿no? ¿Cómo vemos que la derivada de la tangente, bueno, de X, es, ¿qué dije que era? Secante cuadrado de X, ¿no? ¿De dónde sale? Espérenme, ahora sí creo que la luz está medio mal. Bueno, ya, ahora sí. ¿De dónde sale esta derivada? Bueno, así la sacaría yo, ¿no? Todas las funciones las pueden expresar con identidades en base a seno y coseno, ¿sí? Entonces, tangente, hay una entidad sencilla de tangente en términos de seno y coseno. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Qué cosa pregunta, profe? Lo escuché. ¿Cómo escribo tangente de X en términos de seno y coseno de X? Seno partido en coseno. Seno partido en coseno. Muy bien. Tangente de X es seno de X partido por coseno de X. Y esto sale bien fácil de las definiciones, ¿cómo se llama? Ay Dios, en el triángulo, ¿no? En su triangulito, como les decía, ¿no? Si este es el ángulo X y esto vale 1, no, a ver. No. Vamos a ponernos más old school todavía. Vamos a poner A, B y C. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición de tangente? Tangente de X es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? ¿Y cuál es seno de X? Es opuesto entre hipotenusa. ¿Y cuánto es coseno de X? Es adyacente entre hipotenusa. ¿No? Y ahí se ve, ¿no? Dividen estas dos, B partido por A, se cancela el partido por C y les da la tangente. ¿No? Ok, ya. Tenemos esta derivada. Tenemos esta identidad, perdón. ¿Cómo la derivamos? Regla del cociente, ¿no? Y lo único que vamos a usar son las derivadas de seno y coseno, como les mencioné. Entonces, tangente prima de X es igual a derivada del primero, coseno de X, por el segundo, coseno de X, menos el primero, seno de X, por derivada del segundo, menos seno de X. Todo partido por el de abajo al cuadrado, coseno cuadrado de X. Otra vez puse este cuadrado incómodo, ¿no? Ahí, pero bueno, así es la notación. Ya, ¿y qué tengo arriba? Coseno cuadrado de X, menos por menos da más seno cuadrado de X partido por coseno cuadrado de X. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es coseno cuadrado más seno cuadrado de lo que sea? 1. 1.
partido por coseno cuadrado de x. Y esto es lo mismo Que por secante al cuadrado. el asunto, exacto, por el asunto que dije del cuadrado. Esto es lo mismo que 1 partido por coseno todo al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque 1 al cuadrado es 1. Pues esto es secante de x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí está una de las fórmulas que usamos, ¿no? Que fue... ¿Dónde está? Ah, no, acá está. ¿No? Esta derivada. Y de la misma forma pueden derivar la función que ustedes quieran. La función trigonométrica que ustedes quieran, ¿no? Tienen que acordarse de las identidades, ¿no? Ok. ¿Cuál es la otra que debíamos? Ah, vamos a ver cómo sale la identidad esta, aquí en este pequeño espacio. Secante cuadrada de x igual a 1 más tangente cuadrada de x. ¿Sí? Bueno, veamos estas formulitas, ¿no? Yo tengo cuadrados aquí. Estos cuadrados me llevan al teorema de Pitágoras, que en términos de mi triangulito este, ¿no? Dice que a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. ¿Verdad? Es el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. ¿Ok? Bueno, esta identidad se parece a esta. Hay un cuadrado igual a la suma de otros dos cuadrados, porque este 1 igual puede estar al cuadrado, ¿no? Es un 1. Ok. Este que está solito, como que va a ser el secante. Entonces, yo puedo dividir toda esta identidad por quién para obtener secante aquí. A ver, primero, en este triangulito, ¿cuánto sería secante de x? Uno partido en... A ver, es 1 partido por coseno, y coseno ya lo tienen ¿Y nada? expresado aquí, Sí. Al cuadrado. Ese partido, ¿no? c partido en a. ¿Ya? Entonces, ¿qué me conviene hacer aquí? Dividir todo por a cuadrada, ¿no? Yo sigo aquí de este lado, ¿no? Del lado de mi triangulito. Yo tengo c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Si divido todo entre a cuadrada, aquí tengo un 1, aquí tengo b partido por a al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Tangente cuadrada, ¿no? Bueno, lo voy a escribir. Y aquí tengo c partido por a al cuadrado. ¿Cuánto es c por a? Digo, c partido por a, secante cuadrado. ¿Cuánto es b partido por a? Tangente al cuadrado. Y ahí yo obtuve mi identidad. ¿Ya? Bueno, ok. Seguramente ustedes dirán, profe, esto es una lata, tener que hacer todo esto cada que quiero calcular una derivada, ¿por qué no mejor me aprendo las derivadas? Sí, perfectamente. A ver, perdón, alguien mencioné por el chat. Eso es igual a 1. Ya me perdí en qué momento el comentario, perdón. Voy a jalar la ventanita del chat aquí para ver. Sorry, Alexander. Sí, es una lata hacer esto. Pero después, vale la pena entenderlo porque después, cuando tengamos que integrar ciertas funciones trigonométricas, vamos a ver otra versión de esto que también es útil. Entonces, manejarse igual esas identidades, manejar esas identidades, esos conceptos igual vale la pena. ¿Ya? Ok. ¿Alguna duda de este ejercicio y de todo lo que tuvimos que hacer para obtener la respuesta? ¿No? ¿Seguimos con otro? Sí. Muy bien. A ver, vamos a ver. Dice la mía. Segundo.
A ver, otro parecido, ¿no? Para aprovechar todo este trabajo que ya hicimos. ¿Sí? Otro ejercicio que aparece ahí, ¿no? Muestre que la integral de a a b de x partido por 1 menos x cuadrada es arco seno de b menos arco seno de a. ¿Sí? Muestre que. Ok. En primer lugar, antes de meternos a estas funciones aquí, lo que sea, ¿qué resultado se ve que estamos aplicando aquí? Ah, perdón, hay otra duda aquí. Felipe Garcés, al final, ¿cuánto era el resultado del ejercicio? A ver, ejercicio anterior. Ya me lo puse. Ejercicio anterior era calcular, ¿no? Para esta función, la integral de 0 a x, etcétera, etcétera, calcular f' de 1, ¿sí? Entonces ya teniendo las derivadas y todo, nada más evaluábamos aquí, ¿sí? A ver, se ve medio mal. Evaluamos aquí y obtenemos e arco tangente de 1 por 1 partido por 1 más 1 al cuadrado, y esto es e a la pi cuartos partido por 2. ¿Sí? Evaluar nuestra fórmula en 1. El resultado es este número. Muy bien. Ok. Bueno, en este siguiente ejercicio no hay un resultado así como número, sino que nos piden demostrar esta identidad, justificar o decir por qué esto es cierto. ¿Ya? Entonces, por cómo está escrito esto, una integral definida de no sé quién es igual a otra función, ¿no? Evaluada en los extremos. ¿Qué estamos aplicando aquí? Regla de barro. La regla de barro. Muy refinada tu referencia ahí. Muy bien. Es el teorema fundamental del cálculo, parte 2, mejor conocido como regla de barro. Muy bien, excelente. Regla de barro. Y la regla de barro, ¿qué dice? ¿No? A ver, ¿qué dice? A ver, tú mismo, Alexander. En tus propias palabras. No, profe, nada, yo se desbloqueó sin querer. ¿No? ¿Quién dijo entonces? Ah, yo. Es que el Zoom ahí como que se tarda en decir. Bastián, ¿qué O dice la regla sea, de barro? que la función ya integrada Ujú. es arcoseno. Y la regla de barro dice que tengo que evaluar esa función en los límites superiores e inferiores. Ok, muy bien. Pero, de acuerdo a la regla de barro, ¿cuál es la relación entre estas dos funciones? Es como un L'Hopital. Que si yo derivo No. la parte derecha, me da la parte izquierda. No. Sí. O ¿Sí? sea, derivas, La si función. derivas la función, De la esta integral. te da esta. Muy bien. Entonces, esta es una función cuya derivada es esta función dada. ¿Cómo se llama eso? Primitivo. Primitiva. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que mostrar aquí es decir que arco seno es una primitiva de 1 partido por 1 menos x cuadrada. O, lo que es lo mismo, o bien, ¿sí? Que la derivada de arcoseno de x es justo esto, 1 menos x cuadrado. Entonces el ejercicio ahí se reduce a calcular esta derivada gracias a la regla de barro.
o al teorema fundamental del cálculo parte 2, ¿no? Muy bien. ¿Cómo calculamos esta derivada? Tenemos que hacer el mismo truco que hicimos antes para calcular la derivada de la arcotangente. Solo que acá vamos a usar seno y arcotangente, seno y arcoseno como funciones inversas, ¿no? Entonces tenemos que observar que seno de arcoseno de x es igual a x, porque son funciones inversas, y derivamos usando regla de la cadena. Entonces, derivada del seno en arcoseno de x por la derivada del arcoseno de x es igual a la derivada del lado derecho, que es 1. Esto es como una derivación implícita, ¿no? Lo que en algún ejercicio le tocó hacer a alguno de los equipos. Ok, otra vez, ¿no? Aquí ya tenemos la derivada, ¿no? La regla esta nos arroja la derivada que queremos calcular, ¿no? En términos de otras. Bueno, eso lo sustituimos de una vez, ¿no? ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno. Coseno, muy bien. Coseno del arcoseno. Entonces, otra vez, tengo el mismo problema, ¿no? Tengo una función directa, digamos, evaluada en una función inversa, pero no son la misma, ¿no? Tengo coseno aquí y arcoseno aquí. ¿Cómo le hago para aquí lograr cancelar? Pues tengo que escribir este coseno en términos de el seno, ¿ya? Entonces, ¿qué identidad me sirve ahí? Una identidad que me dé el seno, no, perdón, que me dé el coseno en términos de seno. 1 menos seno, casi, La casi. raíz de 1 menos seno. La raíz de 1 menos seno. Perfecto. Porque la identidad que estoy usando aquí es coseno cuadrado de teta igual, no, perdón. Ya la había usado desde hace rato, ¿no? Más seno cuadrado de teta igual a 1, ¿no? Despejando raíz, exacto. Ahí ven el chat. Bueno, rayos. ¿Quisiste decir raíz? Alexander, yo creo. Despejando aquí, me da justo coseno de teta igual a raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de teta, ¿no? Y esta es lo que voy a usar. O sea, en su versión está despejada, ¿verdad? Tengo, buscamos un espacio, tengo arco seno prima igual a 1 menos, sustituyo, ahora queda claro que esto es el argumento de esto. Entonces, este arcoseno tiene que ser el argumento de toda esta función. Entonces es 1, bueno, raíz de 1 menos seno cuadrado de, teta otra vez, x, todo valor en seno. Entonces recuerden, esta notación maldita, ¿no? Significa seno del arcoseno de x al cuadrado, todo. Entonces es seno del arcoseno de x, ¿no? Y eso al cuadrado. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la derivada que queríamos calcular. ¿Cómo escriben esto bien a la hora del ejercicio? Bueno, tienen que decir eso al principio, ¿no? Por la regla de Barrow, ¿no? Lo anterior se reduce a probar que esta derivada es esto, ¿no? O que arcoseno es una primitiva de esto, equivalente. Pero tienen que mencionar ahí, o sea, para que esto estuviera 100% bien en un certamen, tienen que mencionar teorema fundamental del cálculo o regla de Barrow. Y después hacer el cálculo, ¿no? Ok. Entonces, es lo mismo que hicimos antes para la tangente, ¿no? ¿Alguna para el arco tangente?
¿Alguna duda de esto? ¿Por qué de seno cuadrado arcoseno pasó a valer X? No entendí como Ok. los últimos pasos que hizo. Ujú. Es otra vez esta cuestión de la notación, pues. Déjenme, lo voy a volver a escribir. Entiendo entiendo que es confuso por ese asunto de la notación, ¿no? Tenemos que arco seno prima de X es, a ver, tenemos 1 menos seno cuadrado de arco seno de X, ¿no? ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Ok. Y luego, ok. Yo solo me tengo que acordar que este cuadrado en realidad va al final de la función. Tengo que recordar que esto en realidad significa evaluar la función en el argumento que tiene ahí, ¿sí? Y luego todo eso al cuadrado. ¿Sí? O sea, esto en realidad lo que significa es esto. O sea, no estoy manipulando algebraicamente, no estoy usando una identidad. Esto significa este 2, elevar todo esto al cuadrado. Solo que está puesto aquí porque a la gente se le ocurrió que se veía más bonito así y ya. Pero lo que realmente significa es esto. Ahora, aquí, ¿ya queda claro cuál es el siguiente paso? ¿Listo, Ramírez? ¿Aló? Perdón. Estoy escuchando un poco de ruido. Voy a silenciar la persona que está preguntando. Profe, ¿Sí? ¿cuál es el procedimiento que hace cuando, por ejemplo, hay una función inversa, por ejemplo, el arcoseno, Ujú. y usted quiere, o sea, cómo lo multiplica por el seno, y después dice que el seno evaluado en el arcoseno de X es X? Es que no es una multiplicación, es una composición. O A sea, ver, sí, pero ¿cómo lo hace? ¿A partir de qué? ¿cómo se me ocurrió a mí hacer eso? Sí, Porque, ahí va. Ok, primer lugar, volviendo antes, creo que era Sebastián el que estaba preguntando esto último. Aquí ya quedó claro, o sea, esta parte nada más es Sí, igual de a... repente cuando escribió todo se me quedó todo pegado, perdón. Ya. No hay problema. Esto es igual a X. Esta partecita es igual a X. Porque ahí ya se ve que se cancela una función con su inversa. Esto de hecho combina queda bien con lo otro que están preguntando, que es ¿por qué se me ocurrió multiplicar esto por el otro? No sé qué. Bueno, en primer lugar, no es una multiplicación, es una composición, ¿sí? Entonces, seno compuesto con arcoseno de X es igual a X. Es una composición o una evaluación, ¿no? También pueden verlo así. Seno evaluado en arcoseno de X es igual a X, ¿no? Entonces, a esto es igual, y bueno, por eso obtenemos la respuesta esta, ¿no? En forma bonita y compacta, ¿no? Pero la otra duda es, bueno, ¿por qué se me ocurrió hacer esto? Primer cosa, ¿no? A mí no se me ocurrió, ¿no? A alguien se le ocurrió hace mucho tiempo y después a mí me enseñaron ese truco y yo me acuerdo que así se hace. Porque en general, así se obtiene la derivada de cualquier función inversa, ¿sí? Entonces vamos a ver, esto, insisto, lo hicieron en algún ejercicio de algunos de sus compañeros. Vamos a voltear esto para que no distraiga, ¿no? Esto lo hicieron sus compañeros en algún ejercicio, ¿no? A ver, supongamos que f
es derivable y biyectiva. A ver qué pasó en el chat. Profe, ¿y logaritmo con exponencial también es de esa forma la comprobación? Por supuesto. Funciona para cualquier pareja de funciones inversas. Y eso lo estoy escribiendo aquí en general, pero lo vamos a ver con un buen ejemplo, con exponencial y logaritmo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. F es derivable y biyectiva. Entonces, bueno, como es biyectiva, existe f a la menos 1, ¿no? F a la menos 1 es derivable y... No me acuerdo, no me acuerdo ahorita de la fórmula, a ver. Ya vamos a deducirla porque de verdad uno aquí en calor de las cosas a veces se me olvida. A ver. Y vamos a decir f' en f a la menos 1, perdón. A ver. F a la menos 1 prima en X es igual a... A ver, me parece que debería ser 1 partido por F' evaluado en F a la menos 1 de X. Se ve feo, pero no es tan feo. ¿Sí? Vamos a ver de dónde sale, ¿no? Yo sé, por definición de inversas, ¿sí? Por definición de función inversa, yo sé que f compuesta con f a la menos 1 es la identidad, ¿sí? Evaluado en cualquier x, ¿qué significa esto? Significa que f compuesta por f a la menos 1 evaluado en x es la identidad en x, que es x mismo, es decir, que f en f a la menos 1 de x es igual a x. ¿Ok? Entonces, aquí fíjense, ya tengo la misma, eso es lo mismo que teníamos al principio de los desarrollos anteriores, ¿no? Seno de arco seno de x igual a x. Tangente de arco tangente de x igual a x. Entonces, hago el mismo truco, ¿no? Derivo. Entonces, la derivada de este lado me da f' en f a la menos 1 de x, ¿sí? Por f a la menos 1 prima en x. Esto sí es un por, es una multiplicación, porque es la regla de la cadena. Y la derivada del lado derecho es 1. ¿Sí? Y ahora sí, despejo nada más. F a la menos 1 prima en x es 1 partido por f' en f a la menos 1 de x. Que es el resultado que quería obtener. ¿Sí? Entonces yo obtengo la derivada de una función inversa en términos de la derivada de la función original. ¿Sí? Y esto funciona para cualquier par de funciones inversas, ¿no? Vamos a calcular la derivada del logaritmo. A ver si queda más claro con un ejemplo, ¿no? Por lo general es así. ¿Sí? Nosotros sabemos que el logaritmo, ¿no? Logaritmo natural, ¿no? Y la, voy a poner aquí, exponencial, ¿no? Son inversas, ¿sí? Es decir, que parece una H. Logaritmo compuesta con exponencial de x es la identidad, o sea que es x, o que la exponencial, bueno, ahí ya no es necesario poner x, puedo poner la e nada más, ¿no? Logaritmo, ¿sí? De e a la x es x, o, ¿no? Viceversa,
e a la logaritmo natural de x es x. Ahora, supongamos que yo quiero encontrar la derivada del logaritmo. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Dónde quedan las cosas? Acá. A mí me conviene tomar como esta composición, donde la inversa está como adentro, ¿verdad? Entonces acá voy a usar esta composición. ¿Sí? Esta composición, ¿sí? Yo derivo. Y me conviene derivar esta porque la derivada del exponencial sí me la sé, ¿no? Voy a tener que la derivada, voy a escribirlo así primero, ¿no? Para usar la notación. La derivada de todo esto es lo mismo que la derivada en x, que esto es 1, ¿sí? Y entonces desarrollando esto es la derivada del exponencial, pues es la exponencial misma, ¿no? Por la derivada de lo de arriba en x igual a 1, ¿ok? ¿Y cuánto es e a la logaritmo natural de x? 1 sobre x. ¿No? E a la logaritmo natural de x. 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 Y ahí estamos. Esa es la derivada del logaritmo. ¿Sí? O sea, y fíjense que aquí, bueno, más que aplicar lo anterior, lo volví a hacer, ¿no? Otra vez volví a hacer todo este rollo, pero la respuesta es congruente con el resultado que obtuve aquí en general, porque me dice que la derivada de la inversa, no, déjame copiarlo acá, me dice que la derivada de la inversa es igual a 1 partido por f' en f al menos 1 de x. Entonces, ¿aquí qué significa eso? Bueno, pues que la derivada del logaritmo es 1 partido por la derivada de f, o sea, del exponencial. Pues lo que pasa es que es la exponencial misma, ¿no? E a la inversa, logaritmo natural de x. Entonces, eso lo volví a escribir, pues, ¿no? Pero nada más para que vean que coincide con la fórmula esta general que usé ahí. ¿Ya? Entonces, así, pues con ingredientes básicos, ¿no? Es la historia que hemos visto con derivadas y ahora con integrales. Con ingredientes básicos uno va combinando las cosas y calculando otras más complicadas. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguimos con otro ejercicio? ¿A qué horas terminamos? 11:10, ¿no? ¿Sí? Ok. A ver, vamos a ver. Hay una elección aquí para ver qué ejercicio podemos hacer. Permítanme un segundo. Ok, bueno, ya que hablamos ya que hablamos del logaritmo, ¿sí? Ya que hablamos del logaritmo, déjenme enseñarle aquí en las notas cómo esto sirve para calcular otras integrales que no habíamos podido calcular hasta entonces. ¿Sí? Bueno. Ok. Aquí esta propiedad, que el logaritmo natural es la integral de 1 a x de 1 partido por t, lo dan como definición. ¿Sí? Esto es por una cuestión un poco técnica. Si ustedes definen el logaritmo natural como esta integral, después
pueden definir la exponencial como la inversa de esta función y luego recuperan la exponencial de toda la vida como siempre uno la ha pensado. ¿Sí? Lo importante es esto, que nosotros acabamos de comprobar, ¿sí? A nuestra manera, digamos, voy a ocultar todo lo demás, ¿no? Nosotros acabamos de comprobar que la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Entonces, en primer lugar, ¿sí? Ya tenemos la integral de la potencia que faltaba, ¿sí? ¿Se acuerdan que la formulita esta de la integral de x a la p es x a la p más 1 partido por p más 1? Esa no nos servía cuando p era igual a menos 1, justo, porque se cancelaba con el p más 1 del denominador y se indeterminaba. Bueno, pues el logaritmo ahora nos resuelve ese problema. ¿Ya? Es mi primera observación. Y la segunda es que usando esencialmente la regla de la cadena, como se muestra aquí, ¿sí se ven bien las notas? Ahí como las estoy mostrando. ¿Sí? Sí. Sí, ok, gracias. La segunda observación es que esta integral, ¿sí? Del logaritmo nos va a permitir calcular otras integrales a su vez. ¿Sí? Vamos a ver. Supongamos que tenemos una composición cualquiera, ¿sí? Aquí del logaritmo natural de f de x, ¿sí? Y derivamos eso. Bueno, ya sabemos que el logaritmo natural es la integral de 1 a x de 1 partido por t, ¿sí? Y esta composición me dice que tengo que cambiar este x en el límite superior por f de x, ¿sí? Entonces, esta derivada ahora la calculo por regla de la cadena y obtengo la derivada de la función integral, que es la función original, 1 partido por f de x, y multiplico por la derivada de lo de adentro, digamos, que es f' de x. Yo tengo f' partido por f. ¿Sí? Ahora, todo esto vale para f de x mayor que 0 porque ese es el dominio, digamos, del logaritmo. Solo podemos sacar logaritmos de números positivos. ¿Ya? Entonces, esta integral de aquí, ¿sí? Para cualquier f se calcula así. Siempre que tenemos f' entre f y queremos integrarlo, podemos hacerlo usando el logaritmo. ¿Sí? Y de hecho estas integrales muchas veces se les dicen así, como integrales logarítmicas. No porque el logaritmo aparezca en lo que estamos integrando, sino porque nos ayuda, ¿no?, a obtener el resultado. ¿Sí? Entonces, a ver, un ejemplo como sencillo, ¿no?, muy hecho a modo, es una integral racional como esta. La integral de una función racional como esta, si uno tiene un polinomio aquí y observa así como que de puro milagro, el polinomio de arriba es exactamente la derivada del de abajo, ¡pum!, pues ya ganó, ¿no? Esto tiene una forma de integral logarítmica y se puede integrar así. ¿Sí? Okay. Entonces, a ver. Así se puede integrar la tangente. Pero, bueno, ahí está explicado cómo está hecho, pero creo que vamos a dejar eso pendiente. Y vamos a ver un poquito mejor, porque sé que puede resultar confuso. ¿Sí? A ver. Un segundo, estoy copiando ahí un resultado. ¿Sí? Ya, para volver eso después. Creo que puede parecer un poquito confuso cómo se deriva cuando tenemos estos límites de integración variables aquí. Entonces vamos a devolvernos a hacer
otro ejercicio que tenga que ver con eso. ¿Les parece? Y después volvemos a esto. Porque lo que nos queda, voy a volver a la pizarra, lo que nos queda, de hecho no sé si alcance a hacerlo rápido, pero podemos partir con eso el lunes, ¿sí? Lo que nos quedaría sería obtener esta integral. Entonces es chistoso, ¿no? Como, o sea, ok, la integral de una función trigonométrica, uno espera que tenga que ver con otras funciones trigonométricas, pero ¿de dónde sale este logaritmo, no? Si uno ve esta fórmula y no se sabe el truco, es como, o sea, ¿de dónde sale? Pero bueno, sale de ajustar, de escribir esto de manera adecuada, ¿no? Con estas identidades. Lo que quiero ver ahora es otro ejercicio donde, donde se vea cómo derivar ahí usando esos límites de integración extraños. ¿Sí? Y con esto vamos a terminar, porque creo que lo de la tangente está un poquito más complicado. Ustedes lo pueden ver en las notas y lo retomamos, o sea, en las notas de estos ejercicios resuelto, y lo retomamos el lunes, ¿no? Pensemos ahora, están viendo la pizarra, ¿verdad? Claro. Si nos olvidamos de esta tangente, ¿no? Y vamos a ver este ejercicio, ¿no? Consideramos f de xi, la letra griega, igual a la integral de 1 a xi de 1 más x cuadrada de x menos la integral de 1 partido por xi de 1 más x cuadrada de x para todo xi distinto de 0. Ahora, yo no sé por qué se les ocurrió meter esta letra extraña. A ver, vamos a escribirlo así. Ya, a ver. ¿Cuál les gusta más? ¿El de arriba o el de abajo? Abajo. El de abajo. Significan exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, esto puede ser X, o Xi, o T, o U, o lo que sea. Pero por alguna razón estamos más acostumbrados a usar ciertas variables que otras, ¿no? Para la misma cosa, aun cuando podamos usar el símbolo que sea, ¿no? Entonces, la verdad no sé cuál fue la idea de introducir este símbolo aquí. No cambia nada, pero uno está más acostumbrado a ver una cosa que otra, ¿no? Entonces, a ver, olvidémonos de esto, ¿no? Y sigamos con esta notación, ¿no? Un poco más familiar. ¿Ok? Y el ejercicio nos pide demostrar que f es igual a una constante. Y calcule su valor. F es igual a una constante. O sea, toda esta expresión complicada en realidad siempre vale lo mismo. ¿Sí? Ojo, con respecto a la variable que pinta aquí realmente es esta X, ¿no? Porque esto queda dentro, esta T queda dentro del integral, y ahí sí, a la hora digamos, si pudiéramos calcular esto, todo quedaría en función de los límites de integración. Y esos son X y 1 partido por X. Por lo tanto, al final quedan en términos de X. ¿Ok? Entonces, lo que nos piden demostrar es que F es constante, ¿sí? No importa para qué valor de X, ¿sí? Siempre da lo mismo. Es lo que nos piden mostrar. Ahora, dado las herramientas que tenemos, ¿cómo se les ocurre demostrar que algo es constante? Con una gráfica. Que su derivada sea 0. No hay que abusar de las gráficas y los dibujitos. Muy bien, sí.
con derivada igual a 0, ¿no? Sabemos que si la derivada de 0 es constante. Entonces vamos a ver si derivar aquí simplifica las cosas. Que parece que sí, porque fíjense, tenemos funciones integrales como estas, derivarlas no es tan complicado, ¿no? Vamos a ver. Ok, voy a escribirlo así. F' en X es d dx de toda esta cosa, ¿no? Ya, ok. A ver. Voy acá. Ya, ok. Entonces, ya lo escribí así a propósito para partir. Esta es una resta, entonces la derivada es la resta de las derivadas, ¿no? Insisto, no lo tienen que escribir así, se pueden saltar este paso, ¿no? Si se sienten con confianza. Yo lo voy a hacer así para que quede un poco más claro. Vámonos sobre esta parte. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de esta función? Sin hacer ni una sola cuenta. 1 sobre 1 más x cuadrado. 1 sobre 1 más x cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Por el primer teorema, o sea, el teorema fundamental del cálculo parte 1. Excelente. Parte 1, ¿no? Nada, es la función original nada más. La derivada de la integral es la función original, ¿no? Entonces, por eso digo, no tuvimos que hacer ninguna cuenta. Acá, ok, vamos a aplicar otra vez el teorema fundamental, parte 1, pero no va así tal cual, porque aquí hay bueno, por dos cosas. Primero, porque aquí hay un 1 partido por x, en lugar de un x solito, y segundo, porque está abajo, ¿no? Entonces, ok, lo de que esté abajo no es tanto problema, porque nada más podemos voltear la integral, ¿no? Y me da un menos aquí, 1 partido por x, y 1 más t cuadrado, ¿no? Yo partí esto con mis propiedades de la integral, ¿no? Que me dicen que yo puedo voltear los límites de integración poniendo un menos. Ok. Entonces, muy bien, este menos sale de la derivada y con este menos es un más. Y entonces ahora sí, solo tengo que derivar esto. ¿Cómo derivo esto? Ahí uno podría dejar el 1 partido sobre x como x a la menos 1, o sería innecesario. Ah, ¿este? El segundo, el de la integral desde 1 hasta 1 Sí, sobre sí, x. este. Sí, Como x a la menos 1. ¿Para qué lo quieres escribir así? para poder ocupar el teorema fundamental del cálculo. Y ahí cambiaría el signo. ¿O no? No me... O sea, al derivarlo. al derivar, vamos a derivar esto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a derivar esto? Para sacar la integral. O sea, para sacar la derivada más bien, ¿no? O sea, O sea, tenemos para que... hacer desaparecer la integral. Para hacer desaparecer la integral. Ok. Muy bien. Vamos a derivar 1 partido por x, porque ahora sí tenemos dos funciones aquí. Una es la función integral y otra es este 1 partido por x. Es una composición, entonces otra vez, ¿no? Regla de la cadena, ¿no? Para todo sirve la regla de la cadena, ¿no? Ok. Primero, ¿no? Va la derivada de la función integral, que es nada más la función original, ¿no? Pero la función original, que es, digamos, 1 partido por 1 más x cuadrada, ahora evaluada en ¿quién? En 1 sobre x. En 1 sobre x, ¿no? Entonces aquí va un 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Por la Profe, ya no se ve derivada ahí abajo. de este, ¿sí?
¿Y cuánto es la derivada de 1 partido por x? No se ve abajo. No se ve, ah, perdón. Ah, no. Menos 1 Ahora sí. sobre x cuadrado. Menos 1 partido por x cuadrado, ¿no? Ahora sí. Y ahora ya todo está en términos de x, ¿no? No se olviden, tenemos que demostrar que esto es 0. Entonces, sí, pues hay que hacer esta cuenta, ¿no? Le seguimos. ¿Dónde le seguimos? Le seguimos acá. No hay cómo Profe, acomodar esto. A ver. Mira, ya se cruzó el cable. profe. ¿Sí? Entonces siempre que cuando se tiene que utilizar el teorema fundamental del cálculo, o sea, al derivarlo, tengo Ujú. que evaluar la función con el límite superior. O sea, si hay una constante en el límite inferior. Sí, o sea, el teorema, en su formato original es, aquí tiene que ir o sea, el original es aquí abajo una constante y aquí arriba una x. Todo lo demás va a arrojar otras cosas, ¿no? Va a ponerte, lo puedes voltear, pero tienes que poner un signo menos. O puedes poner aquí una función, pero después al hacer regla de la cadena vas a tener que poner su derivada. ¿Sí? El original, ¿no? El teorema fundamental del cálculo es con una constante abajo y con una x arriba. ¿Sí? Todo lo demás ya introduce pequeñas modificaciones. Bueno, Ah, entonces, entonces cuando era un x solamente, uno no ponía el 1 porque, o sea, ahí uno implícitamente ya calculaba la derivada del límite superior, ¿cierto? claro, Cuando en vez de como ser 1 aquí, sobre x era x. claro, aquí no tuvimos que hacer nada, o no sé a cuál te refieres. Sí, en ese mismo. Sí, En ese mismo. aquí, sí, de nada, tal cual escribimos la función original, evaluada en x, claro, pero no tuvimos que hacer nada, digamos. Y aquí no importa que vaya un 1 o un 20 o un lo que sea. Lo importante es que aquí hay una constante, ¿sí? En el límite inferior. Y en el límite superior hay un x nada más. ¿Ya? Ya. Bueno, muy bien. A ver, ok. Si alguien se tiene que ir, adelante, no hay problema. Lo único que vamos a hacer ahora es reducir esto y ver que efectivamente es 0, ¿no? Entonces, a ver si las cuentas no me fallan. A ver, ¿cómo se ve esto? Estas cuentas. Ya, ni modo, vamos a desarrollar todo y ver qué sale, ¿no? Esto lo dejo igual. Esto me queda 1, 1. Ok, esto va a quedar 1 más x cuadrada. Entonces esto va a quedar x cuadrada más 1 partido por x cuadrada por menos 1x cuadrada. ¿Sí? Esto ya es pura álgebra, ¿no? Pero igual hay que hacerlo. 1x cuadrada más x cuadrada sube para acá y me queda 1 más x cuadrada por x cuadrada por menos 1x cuadrada. Este se cancela. Ya está. 1 más x cuadrada con este menos 1 más x cuadrada. Chas, chas. Se cancela y efectivamente es 0. ¿Ya? Entonces, esta función es constante. ¿Ya? Catalina, gracias por la profe. No, gracias por la clase, profe. Gracias a ti, Catalina. Nos vemos. Puedes terminar de ver el ejercicio en el video. Y los demás, bueno, ya casi estamos, ¿no? Esto es igual a 0. Por lo tanto, f es constante, ¿sí? Siempre vale lo mismo, no importa qué valor de x evaluemos en la f original. Entonces, falta una cosa, ¿no? Falta ver cuánto vale esa constante. Esa constante, ¿sí? Volvemos a la expresión original. A ver, esta expresión, la que nos gustó más. Aquí tengo que darle un valor de x y ver cuánto sale. ¿Sí?
Pero Porque puede ser como no cualquier importa... valor. Uy, ¿qué pasó ahí? Pues sí, puede ser cualquier valor de X mientras no sea 0, porque eso se indetermina. Y ese valor va a ser el valor de la función, ¿no? Porque siempre vale lo mismo. Estoy silenciando porque escuché un ruido extraño. Le damos un valor de X y ese valor va a ser siempre la función porque es constante, ¿no? El punto es ver qué valor nos conviene meter para que podamos calcular esto fácil. O sea, si podemos meter cualquier valor de X, pues hay que hacer la vida fácil y poner uno que no requiera muchas cuentas. Entonces, a ver, por lo general esos valores son 0 o 1. Aquí el 0 no nos sirve, pero el 1 sí. ¿Sí? ¿Cuánto es f de 1? Bueno, a ver, alta tecnología en edición aquí, ¿no? F es 1 y f de x es esto. ¿Por qué me conviene el 1? Porque 1 y 1 partido por 1 es lo mismo. Y entonces tengo que 1 más t cuadrada de t menos 1 más t cuadrada de t. Estas integrales no solo valen lo mismo y se cancelan, y entonces vale todo 0, sino que cada una de estas integrales vale 0, porque no hay intervalo de integración, ¿no? Entonces por eso me convenía meter este valor. F es constante y f de 1 vale 0. Entonces, f de x es idénticamente 0. ¿Sí? Y con eso termino el ejercicio. Muy bien, bueno. Disculpen ahí por pasarme de tiempo. Quería que vieran el final del ejercicio. Los que se hayan tenido que ir, bueno, pueden ver el video después. Espero subirlo entre hoy y mañana. Si no hay ninguna otra duda, me despido. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Chicos? Profe. ¿No? Bueno, gracias por su atención, chicos. Que tengan buen fin de profe. semana. Intenten No, los ejercicios de la guía y mándenme sus consultas por correo para aprovechar el tiempo el lunes. Chao.